Sí. Bienvenido todo el mundo a esta merienda cena con Ad Absurdum post vacacional. Ha habido un pequeño parón de 2 semanas. Volvemos aquí, en este caso, con David Omar Hola. y yo mismo, Juan Jesús. Nos falta Isaac. ¿Qué le ha pasado a Isaac, David? Isaac se está sometiendo a una especie de rinoplastia. Nos gusta pensar que se está arreglando la nariz. ¿Y qué es lo que está haciendo? Ahora está convaleciente, recuperándose de una operación que le han tenido que hacer. No por cuestiones estéticas, sino por una cuestión necesaria. O sea, estaba previsto y todo está saliendo según lo planeado. Eso de que no es por cuestión estética, sino necesaria, es lo típico que dice las Kardashian, etcétera, cuando... Así que a partir de ahora es Isaac Kardashian. Bueno. O, o Andy y Lucas, el de... Uf, temón, temón ese. Joder, macho. Lucas, ya lo he dicho también justo Sivensko. Lucas de Andy Lucas. Le has bautizado como... Es su apellido ahora, Lucas, ¿no? Entiendo. No he dicho directamente Andy y Lucas porque no sé cuál es. Dice, no, Sivensko dice que es Lucas. Vale, vale. Lucas. Como la única persona que es capaz de reconocerlos. De saber quién es quién. Vale, vamos a ver. Hemos tenido unas vacaciones que no han sido tal. Hemos recorrido parte del mundo. No es de broma. Hemos estado en el continente americano. Hemos estado en el continente asiático. Y hemos trabajado tanto en ese continente asiático como en el continente madrileño, que es un continente en sí mismo. Lo del continente asiático no podemos, o sea, hemos puesto unas fotos en Instagram, pero no podemos decir todavía nada más. Lo, Más sí, adelante lo contaremos. cuando nos dejen. Hemos estado currando allí, una cosa guay, ya veremos. Pero hemos estado presentando el libro. David, cuenta un poco de esa movida. Pues como estaba previsto, lo habíamos anunciado ya aquí, que íbamos a presentar el libro tanto en Madrid, en el espacio Fundación Telefónica, como en Toledo, en el mismísimo Alcázar de Toledo. Y la verdad es que ha ido muy bien, porque yo creo que ha superado nuestras expectativas. La gente ha respondido muy bien. El espacio Fundación Telefónica se ha portado genial con nosotros. Los compañeros de Ciencia a la Carta, de divulgación, los que nos han llevado a Toledo, también se han cubierto de gloria, lo han hecho todo fenomenal. Y yo creo que estamos todos muy contentos, ¿no? Hostia, lo de ser cubierto de gloria, yo lo digo como irónicamente siempre, ¿no? No sé si se puede decir también como algo bueno, ¿no? ¿Se puede decir no irónico? Esto es una duda que tengo, ¿eh? No lo sé. Me puesto en duda. Ahora me he estado yo cagando en ello. Sin parar de decirlo, ¿no? No, joder, han sido No, no, la increíble. verdad es que lo acabo de decir por primera vez. Vale, vale. Normalmente se dice para mal. Sí, o sea, yo normalmente lo tengo entendido como malo, pero bueno, en este caso no es malo. No Soy Ross estuvo en Madrid, vino a vernos. En Toledo estuvo Lucía de Hojas del Bosque, que os recomendamos seguir y echarle un ojo a sus libros. Y en Toledo estuvimos... ¿Dónde estuvimos, David? Lo he dicho en Alcázar de Toledo. En el mismísimo Alcázar de Toledo. Y Juan G tuvo el acierto de al salir decir, estamos cara al sol. Eso pasó y no Y fue no fue preparado. censurado. No fue preparado. Sí, en Madrid fue increíble. Raquel Martos lo hizo de una manera. Raquel Martos, una presentadora increíble, nos hizo una presentación muy divertida. Muy divertida, muy interesante, muy reflexiva. Que podéis ir a ver en la internet. Si en YouTube ponéis Historia Absurda del Mundo 2 Fundación Telefónica, os saldrá seguro, ¿vale? Nosotros lo hemos movido en nuestro Blue Sky, en nuestro X y en Instagram, curiosamente, sigo sin ponerlo. No he decidido no ponerlo. No he puesto nada. Voy a esperarme un poco. Mañana o pasado ya pondré oficialmente el enlace y lo dejaré pillado en los destacados. Y Toledo, en algún momento habrá vídeo. Que eso fue más una charla nuestra, nuestro rollo, que también se podrá ver. ¿Y cuáles son los siguientes pasos? Pues la siguiente parada de esta medio gira que estamos haciendo es Granada. En Granada estaremos el día 16 de mayo, por la mañana en la Universidad de Granada, por la tarde en la librería Picasso, con Marga Sánchez Romero, Y por la mañana, con... con Laia San José de Valkyries Vigil. Exacto, va a ser muy chulo. Además, en Granada os recomendamos acercaros por esa fecha por ahí porque
Estamos con la charla, que es para alumnos, con la presentación, que es para todo el mundo, pero también hay un ciclo de charlas de gente que os sonará. Ya lo dejamos ahí. Y luego Albacete. Albacete que nos presenta ¿quién, David? En Albacete nos presenta Carmen Guillén, ¿Quién es nuestra esa? amiga Carmen Guillén, colaboradora del condensador de flujo, especialista en historia de la medicina. Y bueno, pues allí estaremos con ella en su casa, porque ya ahora está viviendo allí. ¿Te imaginas que vayamos a su casa a presentarlo? Ojalá que haya nadie. Sí, es una presentación al sol, ya que y así cerramos en círculo. Bueno, dejamos ya la turrita. Yo estoy muy contento. Estoy muy contento porque hoy, ve pasando el enlace, toda la movida. Hoy tenemos con nosotros a una investigadora que ya conocíamos previamente. Ahora hablaremos un poco de eso. Y en general, lo estaba pensando antes mientras preparaba. No sé qué pasa este año. Me mola mucho la temporada que estamos haciendo de gente en aquí, en Merindad Fluzo. Ay, por Dios. Uy, 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 uy. Todo iba bien. En merienda cena. Y porque el problema que vamos a tener es que nos van a faltar días. Nos van a faltar días porque tenemos gente a la que ya hemos hablado para traer. Tengo mucha ilusión con todos, de verdad, me va a gustar mucho hablar con todos. Y no sé si alguno vamos a tener que, por cuestiones de horario y de cosas, tendré que decirle pues en la siguiente, porque tal. Espero que no, porque de verdad, y además es que ha salido ahora un libro de Kevin Rodríguez Bittman que ahora he dicho, joder, molaría traerlo, pero es que no cabe. Bueno, ya lo veremos, ya lo veremos. Entonces, nada, permanezca atento a sus pantallas, que iremos anunciando más gente y bueno, pues cuando entre Marina, pues empezamos. Sí, hemos dicho que con ella no íbamos a África de la forma casi más literal que podamos, porque un poco más y la pillamos allí, en África. Ella se va dentro de poquito otra vez a trabajar allí, ahora mismo no, ahora mismo está aquí en Madrid, en el continente madrileño. Así que la Y pillamos, pero por poco. no soy Ron, no te preocupes, Isaac seguro que enseguida está a tope y Greeny pues es que lo tenemos con una pequeña operación, una cosa muy tonta. Bueno, tonta pero que le va a dar la vida. Enseguida lo tenemos activo y a tope con todo. Bueno, yo vamos a tener probablemente un par de meriendacenas prehistóricas. Esta es la primera. No va a tener nada que ver una con la otra. Y eso mola. Porque como que la prehistoria muchas veces cuesta meterla en cosas culturales, tele. Lo sabemos muy bien. Pero hablamos de la prehistoria como si fuera una cosa como monolítica y no tiene nada que ver. La primera, digamos, orígenes humanos, con luego, yo que sé, cosas de neandertales, con luego movidas neolíticas y... Y bueno, vamos a tener variedad que creo que mola. Es probable que esta sea la merienda cena más antigua que vamos a tener, en la que más lejos nos vamos a ir en el tiempo. Pero, pues es que no se puede ir más atrás, ¿no? Yo creo que no. Claro, es que... Ahora a lo mejor nos dice Marina que sí. A ver, se puede ir más atrás a puro empujar la linde. Claro. Pero, claro, o sea, no podemos aspirar a... A hablar de organismos unicelulares. Claro, o sea, si salimos de lo que es la historia humana, sí, eso por supuesto. Geología, movidas diversas, lagartos grandes. Claro, merienda cena de dinos, dice Greeny. Sí, sí, eso sí podemos tirar, pero ya sería un mundo que no tiene cabida en estas redes. Así lo digo. Aquí están prohibidos los dinosaurios. Aquí no. Aquí no. Por ahí tenemos a Marina, no sé si nos oye. Sí os oigo, pero no sé si vosotros me oís a mí. Te oímos. Perfectamente. Vale. Muy buenas. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y vosotros? Pues aquí haciendo el chorra. Bueno, bueno. ¿Tú qué tal? El chorro lo vamos a hacer ahora, de verdad. Que no, ya verás cómo no. Has visto, al final me he preparado la escenografía para nada. O sea, no... Voy a tocar esto, empezad a hablar. Uy, Es ridículo. empezad a hablar y voy a intentar tocarlo, que es que esto es una cosa de imagen y tal, pero
No me habléis ahora que no voy a escucharos. Pero falta uno, ¿no? Sí, pero hemos explicado que es que se está operando. O sea, bueno, se ha operado ya y ahora está de reposo. Bueno, pues le mandamos un beso entonces. Sí, sí, sí. No te preocupes, él está bien. Y seguramente nos estará escuchando allá donde esté. Joder. Eh, voy a presentar a Marina para quien no la conozca, porque imagino habrá gente de los que están viendo la videollamada ahora mismo y que no sepan quién es. Marina Vegara Riquelme, oriolana, de Orihuela. De Bueno, un pueblo de de al un lado, pueblo de Orihuela, de de Jacarilla. Jacarilla. O Eso. sea, de Murcia. Nada, nada de Murcia. De Jacarilla, Alicante. Procede. De Jacarilla es arqueóloga. Ella ha excavado, yo diría que en los sitios más emblemáticos de la prehistoria de la península, porque ha estado en Atapuerca, ha estado en Pinilla del Valle, ha estado en la Cueva del Arco, de la que hemos hablado aquí varias veces con Ignacio Martín Lerma, ha estado en Escocia, ha estado en la Cima de las Palomas, también aquí en Murcia, y tuvo la mala suerte de estar en Vegastri con nosotros. Además fue mi primera excavación. Ahí fue donde decidiste dedicarte a la prehistoria, alejarte todo lo posible de nosotros. Algo así, algo parecido, sí. A ella precisamente la conocimos cuando estábamos todavía en la carrera todos y estábamos excavando en Vegastri, en Cejín, aquí en Murcia. Pero es una excavación que no tiene nada que ver con lo que ella hace, porque es una excavación ya de tarda antigüedad, de época visigoda, así que le pillaba muy lejos y decidió alejarse todo lo posible. Me queda la Y, camiseta. Sigue. Lo único que me queda de Gastri. y como ya habías excavado en todos los sitios más emblemáticos de la península ibérica, decidiste irte a lo que era más emblemático de la prehistoria en el mundo, que era Old Dubai, en Tanzania. Que eso es de lo que queremos hablar contigo. Old Dubai ocupa mucho tiempo de tu vida, mucho tiempo de tu trabajo, de tu vida profesional y personal. Y entonces vamos a ir poco a poco introduciendo eso. No sé si Juanje sigue tocando cosas o si... Es que es complicado porque está muy en la esquina lo que tienes ahí puesto y me cuesta cuadrarlo. Entonces... ¿Cómo? No te preocupes, déjalo. Me esquino yo un poco, ahora estoy un poco esquinado, pero se ve, aunque sea No un te ratejo. preocupes. Vale, perdona. Estaba out. Vale, pues vamos a empezar por lo más básico. Porque primero, ¿de dónde viene la pasión por la prehistoria? Porque aquí hemos traído a mucha gente muy friki de determinadas cosas, pero la prehistoria es algo que a priori a la gente no parece que genere un fandom, que de repente atraiga a un gran público. Sí, es verdad que no es Grecia, no es Roma, no es Egipto, no es historia contemporánea. Entonces, sí, bueno, yo creo que al final es un cúmulo de muchas cosas. Claro. Y supongo que el origen de la humanidad, aunque no a todo el mundo, a mí sí que desde los primeros días de clase me llamaba mucho la atención. Ya antes, pero los primeros meses de la carrera ahí fueron súper decisivos. De hecho, yo creo que lo tuve claro casi desde la primera semana. De hecho, me acuerdo de las primeras clases con Jorge Iroa y con Ignacio también. Y a mí es que me conquistó, o sea, el saber qué pasó ahí con tanta especie, qué nos hizo ser como somos, qué nos hizo llegar a lo que somos, eh, cómo se desenvolvían hace tanto tiempo cuando no había nada, pues yo creo que fue un poco eso. Eso y la unión a muchas disciplinas que no tienen mucho que ver a priori, ¿no? Con lo que es la historia en sí. O sea, cuando tú te metes en historia, que eso es una cosa que estuvimos comentando con Ignacio Martín Lerma, mucha gente Le mandamos un beso enorme desde aquí. mucha gente que se acaba dedicando a la prehistoria, claro, muchos no vienen de la historia, vienen de biología y de otras carreras. Y claro, porque son como dos mundos muy distintos, la prehistoria y la historia. Entonces, cuando encuentras a una persona que estudia historia y se ha terminado dedicando a la prehistoria, es como que me llama más la atención. Sí, de hecho, esto es una cosa que a mí me genera un poquito de conflicto interno porque cuando me preguntan qué haces o a qué te dedicas, yo nunca digo que soy historiadora. Siempre digo que o soy arqueóloga o hago investigación o que no es que reniegue de la historia ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que en mi día a día yo no siento que haga historia.
Es verdad que la prehistoria está como mucho más cerca, la prehistoria y la arqueología, ¿no? Bueno, la arqueología prehistórica, porque luego tenemos arqueología incluso hasta contemporánea. Pero sí, y de hecho una cosa que destaca de todos los equipos que encontramos en cualquier excavación arqueológica es la multidisciplinaridad y los diferentes especialistas que hay trabajando en lo mismo. O sea, hay biólogos, hay geólogos, hay restauradores y conservadores del patrimonio, en fin, historiadores, por supuesto, arqueólogos, pero sí, sí. Se nota que te dedicas al tema porque has dicho la palabra interdisciplinaridad sin pararte, sin trabarte. Es una palabra que siempre causa problemas. Me ha costado un Pero poco, ¿eh? Bueno, y esa pasión al final te lleva a lo que ahora es tu trabajo, que es en el Instituto de la Evolución en África, Ujú, el IDEA. el IDEA. Entonces, la primera pregunta, o sea, la pregunta lógica es, ¿qué es el IDEA? ¿Cómo le explicas a la gente común que nunca ha oído hablar de eso, qué es el IDEA? Bueno, pues el IDEA, como bien has dicho, es un instituto de investigación que tiene su sede en Madrid, concretamente en la calle Covarrubias 36, y cuyo objetivo principal, digamos, es el estudio de la paleoantropología africana y de la evolución humana, principalmente en África, pero bueno, en general, ¿no? La evolución humana en general. Y bueno, este instituto está codirigido por Manuel Domínguez Rodrigo y por Enrique Baquedano. Manuel Domínguez Rodrigo es catedrático de prehistoria en la Universidad de Alcalá y profesor también en el Departamento de Antropología de la Universidad de Rice. Y Enrique Baquedano es el director del Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid. Y luego, al mismo tiempo, el IDEA, digamos, es la base del equipo de Old Dubai Paleoanthropology and Paleoecology Project, que lo veréis igual con las siglas TOP. No porque seamos top, sino porque justo. la casualidad. Sí, No tiene cosas de nada la que ver. vida. Os pusisteis el nombre ya pensando en eso. Yo no lo sé porque llegué después. Y sí, bueno, y a raíz de esto, no sé si ahora después me vas a preguntar, pero has dicho, bueno, y al final terminaste trabajando en Old Dubai. Sí, terminé trabajando en Old Dubai, pero porque, bueno, porque he tenido suerte. Porque he tenido mucha suerte de encontrar este equipo, ¿no? Y digamos, de poder dar ese salto a Tanzania, porque es algo complicado. Ahora, si queréis, entramos en más detalle. Sí, sí, porque lo que te iba a preguntar es, el IDEA, has dicho que tiene la sede en Madrid, Claro. pero claro, es Instituto de la Evolución en África. Uh-huh. ¿Dónde trabaja? Porque, bueno, Old Dubai ya sabemos que sí, pero trabaja en más sitios. Claro, no, ahora principalmente su actividad arqueológica, digamos, está centrada en Tanzania, en la garganta de Olduvai. La garganta de Olduvai, para quien no lo sepa, está en el norte de Tanzania, dentro de lo que conocemos como el área de conservación del Ngorongoro. Y ahí es donde año tras año estamos trabajando de manera continuada. Vale. Y entonces cuéntanos cómo llegas tú a Old Dubai, cómo llega una oriolana de Jacarilla a Old Dubai. Bueno, pues yo es que, claro, bueno, hice el grado en Murcia y nada, en una de las excavaciones en las que participé, concretamente la de Pinilla del Valle, conocí a Enrique Baquedano, que es codirector de los yacimientos de Pinilla del Valle y también era codirector de los yacimientos de la garganta de Old Dubai. Entonces, a través de él, digamos, yo empiezo a trabajar en el equipo del IDEA. Y es por eso que, digamos, empiezo a ir a los yacimientos de Old Dubai. O sea, él es quien me pone en contacto con Manuel Domínguez. Digamos, ellos son los codirectores de todo el proyecto y es por eso. Uh-huh. Y bueno, que aprovecho también para decir que son, justamente ellos dos son los codirectores, o sea, los codirectores de mi tesis doctoral. Vale, después te queríamos preguntar precisamente. Vale, luego vamos a eso. Tú enseguida estabas, o sea, porque al final irte a trabajar a Tanzania, ¿tú enseguida lo tenías clarísimo o a lo mejor dudaste un poco? No, nadie duda por ir ahí. O sea, quiero decir, ir a Old Dubai yo creo que es el sueño de cualquier arqueólogo. O sea, porque ahora también hablaremos de ello, pero digamos, desde el siglo pasado, Old Dubai, digamos, ha sido un regalo desde el punto de vista arqueológico y ahí durante años han estado trabajando especialistas
e investigadores durante muchos, muchos años aportando información de valor, ¿no? Al campo de la evolución humana. Desde los Leakey hasta, bueno, en fin, diversos investigadores, ¿no? Que no me quiero enrollar demasiado con cosas muy técnicas, porque yo sé que esto es como muy... Tú no te preocupes. Pero sí, o sea, ¿quién no conoce, quién que no haya estudiado historia no conoce a los Leakey o... Claro. Entonces, Dubai, digamos, es un regalo. O sea, vamos un poco a eso, porque la gente que no esté metida en el mundo de la historia, a lo mejor está oyendo Old Dubai por primera vez o le suena, pero no tiene muy claro qué es. Pero Old Dubai, según la UNESCO, fue reconocido por la UNESCO como la cuna de la humanidad. Entonces, ¿qué valor tiene Old Dubai? ¿Por qué es tan importante? Vale, a ver, Old Dubai es importante por muchas cosas, ¿no? Porque nos tenemos que ir al siglo pasado. De hecho, Old Dubai es conocida desde el punto de vista científico en 1911, ¿vale? Entonces, desde ese momento y ya hasta la actualidad, pues diversos investigadores han ido pasando por este enclave. Y es importante por muchas cosas. Pero claro, en un momento en el que, digamos, toda la información con la que contamos hoy, no contábamos, en Old Dubai tuvieron lugar una serie de descubrimientos que hicieron que, digamos, la comunidad científica pusiera el centro de atención en África para hablar de evolución humana, del origen de la humanidad y todo esto, y concretamente en Old Dubai. Y lo que sucede aquí es que en concreto se descubrieron restos fósiles humanos. De hecho, es en Old Dubai donde se descubre el holotipo de la especie Homo habilis, es decir, de los primeros representantes de nuestro linaje evolutivo. Y también es en Old Dubai donde en su momento se descubren las herramientas más antiguas, que por eso tienen el nombre de Old Dubaiense. Claro. Y luego a todo eso, es decir, a la cantidad de herramientas y de restos fósiles, tanto humanos como de fauna, hay que sumarle dos cosas muy importantes. Una de ellas es la preservación de los yacimientos de la garganta de Old Dubai y el estado en el que están los yacimientos de la garganta de Old Dubai. Luego, si queréis, entramos más en detalle, pero digamos que nosotros hoy, cuando estamos excavando esos yacimientos, los estamos, digamos, descubriendo tal y como se quedaron antes de ser sellados hace 2 millones de años. Entonces, digamos, eso es prácticamente único en el mundo. Eso es muy difícil encontrarlo en una cronología tan antigua. Porque no lo hemos dicho, pero en el Dubái nos movemos desde aproximadamente los 2 millones de años hasta el Holoceno. Entonces, y luego la otra cosa interesante de Old Dubai es que tenemos, digamos, un registro arqueológico y geológico desde los 2 millones de años hasta el Holoceno. Entonces te permite, digamos, como reconstruir pues todo lo que fue pasando en ese momento a lo largo de prácticamente 2 millones de años. Claro, estamos hablando orígenes de la humanidad, primeras herramientas, primeros, en este caso, Homo habilis. Lo típico que cuando estás que en el colegio, en el instituto, y ves que en unos pocos párrafos pues está el Homo habilis, está el Homo tal, Old Dubai y otros yacimientos africanos, pues son los que nos dan toda esa información. Eso es. Eso es que luego, sí, ahí se encontraron las primeras herramientas líticas, digamos, pero luego estas han sido superadas en antigüedad, en otros yacimientos, en otros sitios. No, pero sí. Y sobre todo a destacar del Dubái es la buena preservación de estos yacimientos en estas cronologías. O sea, yo creo que queda claro lo primero que has dicho de que todo arqueólogo sueña con ir a Old Dubai. Entonces, lo que quiero es que la gente no se lo imagine, quiero que se lo cuentes tú. O sea, ¿qué sientes tú cuando de repente llegas a la garganta de Old Dubai? Pues es que a lo mejor voy a parecer muy friki y alguien habrá que no se lo crea seguro, pero yo a día de hoy sigo sintiendo lo mismo que el primer año. O sea que yo el primer año que fui a Old Dubai fue en 2018 y desde ahí, bueno, quitando las campañas que no pudimos hacer por el COVID, pues he seguido trabajando allí hasta la actualidad, hasta este año que nos vamos en nada, estamos en un mes ya casi. Sí, y la verdad es que yo lo que sigo sintiendo es lo mismo, solo que pues el factor, digamos, incredulidad, pues ya está un poco más suavizado, porque ya creo que eso me lo creo. pero es increíble, o sea, es algo increíble, o sea, estar en un sitio tan emblemático, tan especial, con tanto valor,
arqueológico y prehistórico y donde han trabajado tantos investigadores de referencia, pues es que es un regalo por el que yo solo puedo dar gracias. Y luego también, en relación con esto, a mí siempre me gusta decir una cosa y es que mi generación y la de hace unos pocos años anterior, como que lo ha tenido muy fácil. Porque yo he llegado a Old Dubai con una estructura y una infraestructura muy sólida. Pero, por ejemplo, mi director, Manuel Domínguez, él empezó su andadura en África prácticamente solo, de un sitio a otro, en condiciones muy, muy, muy extremas y luchando contra todo, contra tierra, mar y aire. Entonces, O sea, incluso ya una vez, claro, son los incluso arqueólogos de película, los de Indiana Jones y... sí, de hecho tiene anécdotas muy buenas en su libro Entre arqueólogos y leones, que yo desde aquí se lo recomiendo al que lo quiera leer. Y lo que iba a comentar que incluso los primeros años del equipo en Old Dubai eran muy duros. O sea, yo ya he llegado a Old Dubai cuando la estación científica Guirem Turi estaba levantada, con sus barracones, con todo. Tenemos un laboratorio, tenemos un almacén, que de hecho, David, si quieres, Sí, te iba a después preguntar que si podía enseñar. Sí, esta es la que se llama Campamento Estación. Vale. Es que imagina, me ha pasado alguna foto. Igual demasiadas, ¿no? No. Como cosa, dice David, dice un poco a lo Indiana, ¿no? Y he pensado, bueno, espero que no hubiera nazis, por lo menos. Todo lo demás vale, pero... Ah, mira, sí, ahí tenemos el campamento del equipo top. Ahí tenemos, pues bueno, las tiendas de campaña y demás. Y luego tenemos una serie de barracones que, como veis, están bastante mimetizados con el paisaje. Y bueno, en el que, bueno, algunos hacen, pues, son habitaciones, luego otro es un laboratorio almacén, luego tenemos el barracón principal, que es el que está al fondo, que está abierto al aire libre. Y ahí es donde pasamos, digamos, la mayor parte del tiempo cuando no estamos en los yacimientos. O sea, ahí comemos, desayunamos, cenamos, hacemos las reuniones, las charlas por la noche si hay que hacer algo, también de vez en cuando limpiamos ahí material, pese a que tenemos el laboratorio, pero sí, aprovechamos el espacio. Pero ¿cuánto tiempo puede durar una campaña? Ahora las campañas que estamos haciendo en Old Dubai, las últimas han sido de unas 3 semanas más o menos. Y durante 3 semanas hay alguien viviendo en estas tiendas de campaña en las quechua. Sí, de hecho yo los 2 primeros años que fui a Old Dubai estuve en tienda de campaña y es la mejor experiencia, una de las mejores experiencias de mi vida, he de decir. Qué guay. Sí, sí, sí. De hecho el segundo año me dieron a elegir y yo elegí tienda de campaña. O sea que sí. O sea, que sí que eres friki. Sí, también es verdad que yo duermo bien en cualquier sitio, pero... O sea, tú como si estuvieses en el Viña. De repente. No, mejor. Bueno, y tenemos... vale, sí. Ese es el emblemático castillo de Old Dubai, que ahí vemos, digamos, parte de la estratigrafía de lo que es la garganta. Uh-huh. Sí, y esa vista, o sea, esa foto está tomada desde el Museo de la Garganta de Old Dubai. Que de hecho ahí cada año, cada vez que salgo a ese mirador, los pelos se me ponen de punta. O sea que sí, sí. Ese es el barracón principal. Ahí es donde estamos prácticamente todo el tiempo. Y ahí, bueno, pues estamos, el equipo top es un equipo multidisciplinar, pero además de varios países. Hay gente de Estados Unidos, gente de Tanzania, y bueno, pues ahí estamos todos reunidos. Y luego también con nosotros en el campo están los trabajadores tanzanos, excavando. Y ahí hacemos vida con ellos en el campamento. ¿Quieres que enseñe alguna más o seguimos hablando? Pues yo creo que podemos seguir. Bueno, tenemos el laboratorio, ¿lo has puesto? Ah, No sé sí. si- Ahí lo tenemos. Que esto, bueno, esto es prácticamente inédito, pero se está ampliando. O sea, ese barracón, digamos, hace las veces de laboratorio y de almacén. Y ahora mismo tienen que estar casi acabando. Están levantando digamos, un barracón similar a este, que va a hacer las veces únicamente de laboratorio. O sea que sí, estamos muy contentos con eso, la verdad. Sí, porque bueno, no lo he comentado, pero es tan importante excavar y
extraer material, tanto de herramientas líticas como restos fósiles, como luego estudiarlo, limpiarlo, analizarlo, claro, para poder obtener resultados, conclusiones y luego pasarlas a la sociedad. Claro, porque cuando Claro. vosotros, o sea, cuando tú estás diciendo esto se está ampliando ahora, ¿eso quién lo paga? ¿Quién financia este tipo de cosas? Pues mira, ahí no te voy a decir porque a lo mejor te digo una cosa y luego es otra. Vale, Pero pero que entiendo que no es una sola institución, que entiendo que habrá muchas instituciones participando en eso. bueno, a ver, todo esto al final está promovido desde el IDEA. O sea, quiero decir, este campamento, esta estación científica, es cosa del IDEA. Ha sido, claro. Pero bueno, luego pues en colaboración con instituciones, etcétera. Vale. Pero digamos, esto es obra del equipo, obra nuestra. Ya. Sí, sí. Vale, pues si te parece, seguimos hablando porque una vez que la gente ya está un poco ubicada en Ujú. Olduvai y saben cómo trabajáis y demás, vuestro trabajo allí exactamente, ¿en qué consiste? Vale, pues nosotros allí nos dedicamos la mayor parte del día a excavar en los yacimientos y luego pues también dependiendo de la campaña y de lo que interese esa campaña, pues a lo mejor una parte del equipo se queda limpiando X huesos, que suelen ser los restauradores conservadores, o una persona puntualmente puede aprovechar para estudiar X material, etcétera, ¿no? Pero principalmente lo que nosotros hacemos allí es aprovechar para excavar. Y si se puede aprovechar para estudiar material, pues bien, ahí se aprovecha cada minuto. O sea, ahí desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, prácticamente que estamos trabajando. Entonces, pero sí, o sea, así un día muy resumido en Old Dubai, si queréis, nos levantamos muy temprano, cuando empieza a amanecer, desayunamos, nos vamos a los yacimientos, estamos hasta que el sol nos lo permite, entonces luego ahí volvemos al campamento, comemos, tenemos ahí como 2 horas antes de volver a bajar, porque hace mucho calor y es duro. Entonces esas 2 horas pues las aprovechamos para hacer cosas en el campamento, pues lo que os decía, estudio, limpieza, lo que sea, ¿no? Y luego volvemos por la tarde a los yacimientos, estamos un par de horas más o menos, un poquito más, y ya cuando empezamos a quedarnos sin luz, en torno a las 6 de la tarde más o menos, ya volvemos al campamento. ¿Y hay unas líneas de investigación marcadas por el IDEA o cada uno tenéis vuestra propia línea de investigación? No, todo está coordinado desde arriba, claro, para que haya un orden. Todo está, digamos, Manuel es el que, bueno, Manuel y Enrique, por supuesto, digamos, es el que establece todo, ¿no? Cómo nos organizamos en los diferentes yacimientos, porque eso es otra, no lo he dicho, pero estamos trabajando en varios yacimientos al mismo tiempo. Entonces, claro, ahí nos vamos organizando, nos vamos dividiendo y cada uno se va a su yacimiento, con la gente que va a ese yacimiento, etcétera. Entonces, digamos que se planifica todo antes de ir y luego allí en función de lo que vaya surgiendo, ¿no? También. Vale. Y en vuestra labor, ¿cuáles son los grandes hitos, los grandes descubrimientos que se han hecho? De la idea, dices. O sea, Sí. de la idea en Old Dubai, vale. Pues, a ver, yo te diría que una de las cosas más importantes ha sido el hallazgo de nuevos yacimientos en el lecho más antiguo de la garganta. A ver, en Old Dubai hay muchos yacimientos, ¿no? Y digamos varios lechos. Y luego digamos, el yacimiento más famoso de Old Dubai es FLK Zinc, que es donde Mary Leakey descubrió en 1959 el cráneo de OH5, del famoso Zinjanthropus boisei, que luego fue llamado Paranthropus boisei, que digamos es el logo, es el emblema de Old Dubai. De hecho, en el aeropuerto del Kili está el cráneo de ese fósil. Creo que también te he pasado foto de OH5, por si lo quieres poner. Sí. Vamos a hacer un paréntesis, porque Vale. si los nombres ya son difíciles, Vale. ¿por qué os complicáis más la vida con los nombres de los yacimientos? Porque memorizar esos nombres. No, pero mira, bueno, claro, es que tienen un sentido. FLK es Frida Leakey Corongo, que fue la primera mujer de Luis Leakey. Que todo tiene un porqué, pero. Bueno, pero sí, el zinc, lo podemos llamar el zinc, que todo el mundo lo conoce como el zinc, está en el lecho más antiguo de la garganta.
Entonces, bueno, una de las cosas más relevantes del equipo ha sido descubrir yacimientos contemporáneos a este, varios además en ese lecho, en el lecho más antiguo de la garganta. De hecho, a día de hoy estamos trabajando aún en estos yacimientos. Algunos ya se han cerrado porque se ha terminado la excavación, por ejemplo en PTK, pero en DS y en AGS seguimos trabajando a día de hoy. Vale, es que ahora mismo, es que estás diciendo una cantidad de siglas. Claro. Bueno, en otros yacimientos de este lecho seguimos trabajando a día de hoy y es muy interesante porque, digamos, nos permite ampliar el conocimiento sobre lo que estaba pasando en la garganta de Olduvai hace entre 1,9 y 1,7 millones de años, que es cuando aparecen los primeros representantes del género Homo. Y luego además es que justo en ese lecho había representadas dos especies homininas, ¿no? Tanto los parántropos como los Homo habilis. Bueno, pues otro de los hallazgos del equipo top, de la IDEA, fue el descubrimiento de una falange de un hominino en el lecho 1, es decir, en el lecho más antiguo, que casualmente no es ni de parántropo ni de Homo habilis. Entonces, digamos, ahora tenemos un tercer hominino en el lecho más antiguo de la garganta con características más modernas que estos dos. Es decir, se parecería más, por simplificarlo mucho, a Homo erectus que a Homo habilis o a parántropo. Eso fue otro de los hallazgos del equipo de la IDEA. Y luego también otra cosa ya por terminar, porque si no me puedo tirar aquí así como me enrollo, pues fue en otro de los yacimientos, que no te voy a decir el nombre porque si no ya me vas a cerrar aquí, me vas a echar. Bueno, pues se han descubierto herramientas líticas, bueno, bifaces, eso sí lo podemos decir, ¿no? Porque la gente que aquí está muy bien formada con Ignacio y todo, que yo lo sé, yo lo sé. Pues digamos, se retrotrajo el inicio de la chelense a 1,7 millones de años. Eso a raíz del trabajo en uno de los yacimientos de la garganta de Olduvai, de Feleca West, es que no puedo no decirlo. Una pregunta, normalmente cuando, a nivel popular, cuando se habla de la prehistoria, se dice sobre todo el término homínido. Pero tú acabas de decir, y por diferenciar de cara a la gente que no entienda, ¿cuál es la diferencia entre homínido y hominino? Vale, pues sí, eso es que se actualizó hace años ya, pero es verdad que seguimos haciendo... Mira, sí, te he pasado esa foto, si la quieres poner, igual ayuda así a la gente para que... claro, esto cambió, pero digamos cambió en la comunidad científica, en la calle no. Y es verdad que de cara a la divulgación hemos seguido o se ha seguido utilizando el término homínido. Y claro, para lo que antes usábamos el término homínido, hoy usamos el término hominino. Y eso hace alusión a la tribu hominini. Y ahí, dentro de esa tribu, digamos, quedan incluidos los Homo, o sea, todas las especies dentro del género Homo, y todas esas anteriores hasta llegar al punto en el que nosotros nos separamos de los chimpancés, del tronco común que compartimos con chimpancés. Entonces, digamos que chimpancés, gorilas y orangutanes quedan fuera del concepto que hoy usamos cuando nos referimos a los homininos. Cuando queremos incluirlos, hoy usamos homínidos, ¿vale? Que hace alusión a toda la familia, ¿vale? O sea, una explicación muy buena. Solo voy a hacer un poco el tonto. Lo de Panini es gracioso, pero lo de Gorilini es más gracioso. Perdona, solamente eso. Bueno, Esa aportación. no, pero es algo que al final, si no cambiamos y no Sí, empezamos a sí, sí. usarlo, la gente no lo conoce y no tiene sentido que nosotros, en la comunidad científica, en artículos, en congresos, nos estemos refiriendo a ellos como homininos, que al final es una manera de clasificar o de ponerle nombre a algo, pero si luego eso no traspasa la frontera, al final de poco sirve, claro. Claro. De hecho, Vienen preguntando. nosotros en Historia Absurda del Mundo, volumen Ujú, 1, explicábamos la diferencia entre homínidos y homininos. ujú, Y gente que se dedica a la prehistoria nos dijo, oye, está muy bien que lo hayáis explicado porque a nivel divulgativo claro. todavía no se usa, salvo que el libro esté escrito por un Uy,
Ahí ha habido un pequeño glitch. Ha sido... No te preocupes, es cosa de David. Pensaba que era yo. Ahora cuando vuelva, que... Historiador, no se está David. utilizando el término menino. Bueno, Hemos dejado de escuchar, Claro. sí. a ver, David, habla normal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ahora perfecto. Ha habido como... Se ha comprimido todo, pero se te ha entendido. Vale. Bueno, sí, no, es... Precisamente me acuerdo que cuando estábamos con el primer libro, hubo un momento de... ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra? Y hubo ahí como investigaciones por otra parte. Que nos esforzamos siempre a hacerlo lo mejor posible, aunque a veces pues fallemos, pero en este caso conseguimos hacerlo bien y bien. Así No, que nada. sí, no, es que además es algo que ya hace tiempo, en verdad, si te pones a pensar, y nada, o sea, es que seguimos con homínidos, y no pasa nada, pero es que, claro, al final generamos confusión si no lo usamos luego también cuando lo tenemos que usar de cara a la difusión. Claro. Ignacio nos decía algo parecido en términos de especie, que se abusaba de la palabra especie y en muchas ocasiones estaban mal utilizadas. Y entonces él siempre nos aconsejaba que lo evitásemos. Siempre que tuviésemos dudas dijésemos, no, vamos a decir otra palabra para no decir especie. Y luego estaban Yo las se lo estirpes. uso, Yo se lo uso. ¿Cómo? Y luego estaban las estirpes también por ahí. Pero bueno, tampoco vamos a entrar en tanto. Cosas, sí. Te queríamos preguntar también, porque es una cosa que el otro día estuvimos comentando en Toledo. En la presentación del libro que hicimos en Toledo, hablábamos de cómo romper un poco cómo se caricaturizan determinados periodos de la historia, y el caso de la prehistoria es exagerado, ¿no? Porque al final da la sensación de que el gran público tiene poca información, y la poca información que tiene la recibe a través de películas, de televisión, y al final se acaba distorsionando mucho. Y eso creo que está relacionado con una de vuestras líneas de investigación, que es el tema de la caza y el carroñeo. Porque siempre tenemos en mente la imagen de la gente en la prehistoria cazando un mamut, ¿no? Como persiguiendo un mamut y demás. ¿Hasta qué punto eran realmente cazadores o podían ser carroñeros? Vale, pues esto, mira, me viene muy bien que lo preguntes porque justo no lo he dicho, pero el IDEA es, digamos, puntero en taxonomía. Y la taxonomía es la disciplina que nos permite saber cómo se formaron los yacimientos y qué agentes participaron en la formación de esos yacimientos. Es decir, gracias a la taxonomía nosotros podemos saber qué le pasó al hueso en cuestión desde que el animal murió hasta que el arqueólogo llega a él. ¿Vale? Entonces, precisamente gracias a la taxonomía se ha podido, digamos, dilucidar ese debate que comentas entre caza y carroñeo, que estuvo muy activo en torno a los 80. De hecho, Manuel Domínguez, el director del IDEA, los primeros años que estuvo trabajando en África fue precisamente para entender y conocer el comportamiento de diferentes grupos de carnívoros, ¿no? Con el fin de poder aportar algo de valor a este debate. Entonces, hoy sabemos que hoy sabemos que hace 2 millones de años aproximadamente, los homininos que generaron los yacimientos antrópicos que tenemos en la garganta de Olduvai estaban accediendo a la carne de manera primaria. Es decir, eran cazadores, estaban cazando los animales, digamos, que estaban consumiendo. Esto lo sabemos por las marcas que se encuentran en los huesos, ¿vale? Y luego también una cosa que ayuda mucho como a entender esto es que es muy difícil que en un ambiente de sabana un hominino pueda, digamos, carroñear algo de un león o de un leopardo. Lo único a lo que puede acceder un hominino sería al tuétano. Pero es que en un ambiente de sabana es realmente difícil. Entonces... Porque están expuestos, ¿no? Claro, ¿no? Porque el carnívoro llega a su presa y la consume, básicamente. O sea, no te deja carne. Los paquetes de carne se los limpian. Entonces, el hominino, como mucho, lo que podría carroñear de ahí sería el tuétano. Aprovechar el tuétano igual que las llenas, pero ya está. Pero lo que sabemos a partir de los estudios taxonómicos de los yacimientos antrópicos de Olduvai es que estos grupos humanos accedían a la carne de manera primaria. O sea, no estaban carroñeando, estaban cazando. Entiendo entonces que sabemos qué comían, qué era lo que cazaban.
Exactamente, sí, fauna. De hecho, nosotros los yacimientos, por ejemplo, si nos vamos al lecho 1, a los yacimientos antrópicos, porque bueno, esto es otra cosa, pero en el Dubái podemos hablar como simplificándolo mucho de dos tipos de yacimientos, los que son puramente antrópicos, es decir, han sido formados por los homininos, y los palimpsestos, en los que han participado varios agentes, es decir, félidos, homininos, llenas han podido también participar de la modificación, etcétera. Entonces, si nos vamos únicamente a los antrópicos, que sabemos que son antrópicos gracias a la tafonomía, es decir, a los estudios tafonómicos y a las marcas que encontramos en los restos de fauna, claro, si nos vamos a los antrópicos, lo que nosotros estamos excavando en esos yacimientos, lo que estamos encontrando, que no lo hemos dicho, claro, no son ni pirámides, ni termas, ni nada. O sea, son huesos y herramientas líticas. Herramientas líticas que generaban ellos para procesar, pues, todo lo que tenía que ver con el consumo de esa fauna que encontramos en los yacimientos. Claro, nosotros en los yacimientos que estamos excavando en el Dubái no encontramos todo el tiempo restos fósiles humanos. De hecho, eso se encuentra de manera muy puntual. Claro. Entonces, gracias al estudio de esa fauna y de las marcas de corte, de las marcas de percusión que encontramos en esos restos, sabemos lo que estaba pasando ahí. Y a la ausencia de marcas de diente. Porque si te vas, por el contrario, a un palimpsesto, que es un yacimiento que ha podido ser generado por félidos, incluso los homininos también han podido pasar por ahí, han participado hiénidos, etcétera. Tú ahí en esos yacimientos encuentras muchas marcas de dientes de carnívoros. Claro. Porque al final, por hacer una imagen del tema, claro, los humanos llegan, bueno, perdonad, los homininos llegan a un sitio, utilizan ese sitio porque cazan, no sé qué, hacen herramientas, pero claro, tú no te mueres donde estás en aquel momento, sino que pues se moriría en X sitio, con lo cual lo habitual es no encontrar tantos restos humanos, sino encontrar los restos de su actividad. Eso es. Lo que nosotros estamos excavando, digamos, dicho muy feo, es como la basura de los homininos. No, dilo. Es donde estaban, digamos, consumiendo su comida y donde estaban realizando sus actividades. Claro. Y lo bueno de Old Dubai es que todos estos yacimientos quedaron sellados por ceniza volcánica. Entonces, claro, por ejemplo, todos estos yacimientos del lecho 1 de los que se estaba hablando fueron sellados en el mismo momento y así los estamos, digamos, descubriendo ahora. Bueno. Entonces, no han sido, digamos, alterados, no han sido, claro. Y eso no tendrá, o sea, no ocurrirá prácticamente en ningún otro lugar del mundo, o sea, ocurrirá en 4 sitios. Claro, y con esta cronología, por eso, de ahí lo especial de los yacimientos. Y bueno, lo normal no es encontrar restos fósiles humanos, pero es verdad que en Old Dubai hay bastantes, o sea, hay más de 80 homininos. Has adelantado un montón de preguntas que te iba a hacer, porque has hablado de lo que es la tafonomía, has hablado de lo que son los palinsectos, pero hay una cosa que me dijiste que estabais haciendo y que a mí me flipó, que es usar la inteligencia artificial en vuestra investigación. O sea, ¿cómo se puede utilizar la inteligencia artificial para todo esto que nos estás contando? Vale, pues esa es otra de las líneas punteras de la idea, y es la aplicación de la IA a la arqueología. Entonces nosotros concretamente voy a intentar explicarlo como muy fácil y muy corto para no aburrir, pero lo que estamos haciendo precisamente es usarlo para saber qué carnívoros han modificado qué huesos, ¿vale? Porque a partir del análisis tafonómico y zoarqueológico, tú puedes inferir, digamos, qué agente ha formado un yacimiento, ¿no? O qué grupo de carnívoros ha modificado los huesos que tú estás encontrando por ejemplo, en un palimpsesto. Pero es verdad que la tafonomía llega a un punto del que no puede pasar. Y ese punto es cuando tú coges un hueso de manera aislada y tienes las marcas de diente, tú tienes marcas de diente, pero el investigador de Visu no puede saber si esa marca de diente es de un leopardo, si es de un león, si es de un cocodrilo, si es de una hiena o si es de un lobo. Entonces, lo que estamos haciendo con la inteligencia artificial es aplicarla para que ella nos diga de un hueso individual
qué carnívoro lo ha modificado. Entonces, para eso nosotros, digamos, entrenamos, generamos una colección experimental de marcas de dientes, de cocodrilos, de leones, de leopardos, de hienas. Se lo enseñamos, le decimos, esto es así, esto es asado, las hienas son los leopardos son estas son las marcas de los leopardos. Ahora yo te voy a dar una arqueológica y tú me vas a decir con lo que sabes, con lo que yo te he enseñado, de qué es. Y para eso lo usamos. Y o sea, entiendo que lo estáis usando de manera ya no solo experimental, sino ya de una manera más o menos recurrente. Claro, o sea, nosotros primero tú generas la base de datos, o sea, digamos la experimental, tú entrenas, digamos, todos esos modelos y luego tú puedes meterle marcas arqueológicas. Pero esto, claro, aquí es como con todo, hay que hacer un buen uso de ello. No vale que le metas cualquier marca. Claro, depende mucho del estado de conservación de los fósiles. Depende mucho si es una marca de diente o no es una marca de diente. Claro, hay que, digamos, hay que hacerlo con ojo y con criterio. No vale que le demos cualquier marca que encontremos en el hueso y le digamos, clasifica. No, ahí no. Claro. Entiendo que precisamente hoy en día que se habla tanto o sea, genera tanto debate la inteligencia artificial, esto sería un ejemplo en el que yo creo que no hay duda, ¿no? O sea, no puede haber polémica en el uso de la inteligencia artificial o a vosotros os genera un debate. No, a ver, yo siempre digo que las cosas bien usadas, adelante. Es lo que te decía, o sea, no vale que ahora, por ejemplo, un investigador externo, ¿no? O quien sea, X, digamos, coja la experimental, coja los modelos, coja tal, y los use para pasar cualquier marca. O sea, es que a lo mejor le estás pasando algo que no es ni siquiera una marca de diente, ¿me entiendes? Entonces, claro, es que todo depende de cómo se use, del uso que se le dé y de que al final lo esté usando una persona con criterio y con conocimiento. Claro. En los rollos, creo que era de Herculano, estos que se han encontrado como en no sé qué, voy a empezar a dar referencia un poco ambigua, pero bueno, los rollos estos de Roma, de pergamino, que estaban enrollados y al mismo tiempo también medio fosilizados, medio de todo por el tema de la de la erupción. Y se ha usado la inteligencia artificial para ir poco a poco sacando algunos de de las referencias que aparecen. Parece ser que pueden sacar bastante del texto gracias a eso. Y yo pienso mucho con tema arqueología IA, sobre todo en tablillas mesopotámicas, porque es bastante recurrente. Tablillas mesopotámicas hay a rabiar. Y el problema es que no hay suficiente gente que sea capaz de leerla e interpretarla. Entonces, sobre todo para la traducción y de todas esas miles de tablillas que ya se han encontrado en el pasado, poder hacer búsquedas con inteligencia artificial, si se llega a hacer, va a ser muy interesante para el estudio de Mesopotamia. Entonces sí que hay como campos en los que puede ser algo, vamos, más que útil. Sí, siempre es lo de siempre. Siempre que se haga un buen uso de ello, adelante. Todo lo que sea avanzar y conocer algo más de lo que se conocía antes, genial. De hecho, lo que estamos haciendo ahora en el IDEA, o bueno, en los últimos años, es, digamos, comparar los estudios taxonómicos tradicionales, digamos, los clásicos, con la aplicación de estas herramientas de inteligencia artificial. Entonces, claro, eso es muy interesante. Y todo el tiempo hemos estado dando vueltas alrededor de un tema que es tu tesis doctoral. Tú estás haciendo la tesis doctoral con todo este trabajo que estamos hablando. ¿De qué va la tesis? Pues en la tesis yo lo que hago justamente es estudiar, digamos, los fósiles humanos de Olduvai, es decir, los homininos de Olduvai, desde un punto de vista taxonómico, aplicando herramientas de inteligencia artificial. O sea, analizamos taxonómicamente esos restos para saber qué les ha pasado, es decir, si los han modificado carnívoros, si tienen marcas de corte o de diente, etcétera. Y luego aplicamos herramientas de inteligencia artificial. Por ejemplo, un fósil humano con marcas de diente, pues aplicamos esas herramientas de inteligencia artificial para saber qué carnívoro ha modificado ese hueso en concreto. Ajá. Claro.
Y, y yo hay una cosa, voy a lanzar una reflexión, si queréis me canceláis, porque esto no lo he Bien. hablado con ninguno de los dos, pero creo que hay que ponerlo sobre la mesa, porque muchas veces cuando hablamos de tesis doctorales, parece que hacemos tabla rasa y como si todas las tesis doctorales fuesen igual. Y evidentemente no es lo mismo una tesis doctoral que otra. Tu tesis doctoral implica haberte desplazado a Tanzania, hacer un trabajo de campo, implica muchos años de trabajo y a lo mejor otro tipo de tesis no requieren toda esa labor. Todo ese esfuerzo que tú haces eh, está, digamos, equilibrado, quiero decir, porque al final los tiempos que se establecen para una tesis doctoral son los mismos, sea la tesis que sea. Igual, aunque tú puedas pedir luego prórrogas, puedas pedir pausas y demás, me da la sensación de que mm, como que muchas veces se te concede un tiempo que no es real o que se te exigen unas cosas que tú no puedes dar, o sea, que tu tesis en realidad requiere más de lo que de lo que se te está diciendo. Bueno, a ver, es que esto también es muy subjetivo, depende también mucho del doctorando en cuestión, de las circunstancias, de si hay una pandemia de por medio, de si no. En concreto, por ejemplo, en Tanzania, el mayor inconveniente, bueno, al final ya lo sabíamos antes digamos, de redactar el proyecto de tesis, ¿no? El principal inconveniente es que se pueden exportar restos de fauna y de industria lítica para estudiarlos de manera temporal, pero, por ejemplo, los homininos no pueden salir de Tanzania. Entonces, claro, yo en mi caso tuve que ir a los museos nacionales de Tanzania donde estaban, digamos, custodiados estos fósiles humanos. Entonces, bueno, pues al final pasas un mes entero en Dar es Salaam. Solo, bueno, yo fui previamente con uno de mis directores y estuve una semana, bueno, algo más. No me acuerdo. Estuve unos días en el museo y luego yo volví un mes. Y ahí es cuando te das cuenta de, pues lo que yo decía al principio, que hemos dejado esa idea, ¿no? Pero de lo fácil que lo ha tenido mi generación. Tanto en cuanto llegar a Tanzania con todo hecho y simplemente disfrutar de estar allí, de excavar allí, pues, ¿no? De eso. Pero como digo, como muy cuidados, súper controlados, cuidado con esto, cuidado con lo otro, todo comprado, todo hecho, todo gestionado, todo supervisado. Claro, luego te tienes que ir un mes solo a una ciudad, que no pasa nada, todos lo hacemos, todos nos vamos, ¿no? Pero que al final no es lo mismo irte a Cambridge, donde también estuve, que irte a Dar es Salaam, ¿no? Con todo lo que ello implica. Entonces, bueno, es que es algo muy subjetivo, David. Claro, pero a lo que yo me refiero es que al final da la sensación de que cuando hablamos de la tesis doctoral es como todo muy idílico, ¿no? O sea, me voy Bueno, a estudiar pero no, hay muchísimo trabajo detrás y hay tesis doctorales que te van a exigir más que otras porque tú no puedes prever, en tu caso, no era posible prever el tiempo que te va a llevar o el trabajo que va a exigir, mientras que otras que a lo mejor son simplemente recopilar información, pues sí que puedes planificarlas. ya. Entonces me refería a eso, ¿no? A Sí, las sí, no. necesidades que te puede demandar luego. Sí, sí, no. Hmm. Sí, bueno. No sé si Juanje, como Yo, yo no había hablado de lo de la tesis doctoral. yo cuando estuve en Catania, eh, mi ídola, hablo poco de ella, pero mi ídola, Marielita Sgarlata, cuando se le acercaron dos alumnos belgas y le hablaron en inglés, les dijo: yo no sé inglés, yo soy especialista en arqueología de la iglesia, todo esto en italiano, porque no quería aprender ningún idioma. Solo hace. Eso es lo que dijo ella, ¿eh? Solo hace falta saber italiano, así que a mí no me hables en ese idioma. Y yo dije: esta tía es una puta crack. O sea, es ley del mínimo esfuerzo. Yo sé mucho de esta movida, pero solo en mi idioma. Entonces, quiero decir, yo admiro profundamente a todas las personas como Marina que se meten en embolados de la leche. Además, es algo que es una experiencia vital increíble. Pero también es cierto que, siendo una persona que se complica mucho la vida en ocasiones, otras veces digo: ¿sabes lo que pasa? No me voy a complicar la vida con esto, voy a tirar a algo que sea sencillo y que me guste. Entonces, desde el punto de vista del esfuerzo, evidentemente tiene mucho más mérito y es absolutamente indudable.
Lo triste, y esto muchas veces se lo digo desde el punto de vista de lo que es puramente formal, en el papel, al final el valor es el mismo, pero luego a nivel currículum no. Porque claro, evidentemente una persona que ha estado currándoselo en este caso Tanzania, pero yo que sé, que se ha ido a China, que se ha ido a tal, que se ha ido a cual, pues evidentemente en el currículum también está eso, no solo el que haya hecho la tesis o no. Aquí cada uno en su vida toma unas decisiones y luego eso pues tiene... Joder, Marina tiene unas cosas que contar que no tiene otras personas. Es que eso hay que tenerlo en cuenta. Aunque solo sea, aunque Marina mañana coja el petate y se dedique a... abra una tienda de velas aromáticas, que oye, ¿por qué no? Soy un defensor de esa gente. Si Marina mañana hace eso, Marina tiene unas cosas que contar guapísimas que no tienen otras personas o tienen muy pocas otras personas, no sé qué he dicho. Bueno, pero ahí vuelvo a lo que os decía al principio. Yo he tenido mucha suerte de poder estar en el equipo en el que estoy. Claro. Claro, y del apoyo que he recibido del equipo y sobre todo de mis codirectores, claro. Sí, o sea, es que, claro, si no habría sido impensable. Es imposible de otra manera. Y luego el tema de la tesis, que ya no es por nada, pero, o sea, es que no puede ser más bonito, o sea, porque a mí siempre me había gustado, digamos, el mundo hominino, y al final lo que hicimos con la tesis fue unir la taxonomía, que es una disciplina en la que la idea es puntero, con los humanos. Entonces, bueno, yo cuando estuve en el museo y tuvimos delante, que me acuerdo que ahí estaba Manuel, estaba mi director, y nos pusieron delante a OH7, yo, claro, o sea, no cabía en mí, no me lo podía creer. O sea, increíble, o sea, es algo, cuando el primer año que estuve en Tanzania, lo primero que hicimos uno de los días fue ir al yacimiento en el que se encontró OH7, o sea, es que es algo, claro, que al final es una suerte, luego el camino se hace duro, sí, pero bueno, la vida también se hace dura y bueno, y así, subes, bajas, vuelves. Y en todo esto hay una cosa que nosotros recordamos siempre cuando hablamos de la prehistoria, y es que antes de que tú entrases a la videollamada, estábamos diciendo que probablemente esta iba a ser la entrevista en la que nos retrotrajésemos más en el tiempo. Porque es difícil ya irte más lejos en el tiempo. Y en el libro, en Historia Absurda del Mundo, hacíamos una broma que quiero que tú certifiques, que no digas, efectivamente es así. No sé si vas a ser capaz. Y es que cuando en prehistoria se avanza tan rápido en investigación, hay tantos cambios tan rápidos, que cuando ya tienes publicado tu trabajo, ya no sirve. Como que, digo los que nos dedicamos a la divulgación, obviamente los investigadores sí, pero nosotros en el momento en el que publicamos algo, ya llega un investigador y nos dice, no, eso ya está desfasado. A ver, todo sirve, todo es base de lo siguiente y todo suma al debate de la evolución humana. Al final es que estamos en un campo en el que no podemos cruzar fuentes arqueológicas con fuentes literarias, o sea, ya las fuentes literarias descartadísimas, y luego, dentro de lo que son las fuentes arqueológicas en sí, claro, nosotros estamos, digamos, accediendo a una parte de lo que estaba pasando en ese momento y con lo que tenemos estamos reconstruyendo como podemos pues su modo de vida, ¿no? Su conducta subsistencial, etcétera. Y sí es verdad también que en ese sentido, claro, si mañana, pues es lo que os comentaba antes, en el lecho 1 de la garganta teníamos representadas dos especies, o sea, se habían encontrado, digamos, homininos de dos especies en ese lecho, Paranthropus y Homo habilis. Pues hasta que tiene lugar el hallazgo de la falange, que no es ni una cosa ni la otra. Bueno, bien, pues seguimos avanzando. Y seguramente que en 20 años, pues de lo que estemos hablando ahora, se haya avanzado mucho más, seguramente. Pero bueno, esto será base para lo que venga. Y para que quien sea coja lo que estamos haciendo ahora y lo mejore. Y al final eso es la ciencia, ¿no? O sea, eso es lo relevante. Lo que no vale es que sin aplicación del método científico cada uno diga y haga lo que quiera, amparándose en el posmodernismo y en esta corriente de pensamiento. Eso es lo que no vale. Porque al final ahí ya entra la opinión, opinión. Y entonces, claro. Y ya entramos en la conspiranoia, que es como hemos empezado esta videollamada. Eso no lo sabía, pero vale.
en el libro precisamente lo que hacíamos era explicar que esa visión lineal que ha existido siempre de la evolución no es así, porque eso sigue apareciendo incluso en los libros de texto. Cuando tú das clase en el instituto, te sigue apareciendo la lista de homininos, Ya. aparece como de forma totalmente lineal. Entonces presentábamos en base al libro de Roberto Sáez cómo era más fiel. Y nosotros en el pie de la imagen decíamos, pero esto mismo cuando aparezca publicado ya no servirá. Claro. Sí, pero bueno, no pasa nada. O sea, quiero decir, contamos con eso, es así. Entra dentro del pack, de lo que es la investigación en este campo. Y está bien. Es muy bonito, pero qué ansiedad pensar que la movida que estás haciendo, eso en 25 años, lo bueno de otras partes de la historia es que sí, que hay cambios, perspectivas y eso, y a tope. Pero claro, al final Augusto está ahí, eso no... Entonces, Y no, un poco de ansiedad sí que... no lo tocan ni lo mueven. No, eso es verdad. Pero bueno. Sí, Bueno, sí. pero claro, pero es la parte A y la parte B, por ejemplo, en la garganta, que antes me habéis preguntado, ¿qué cosas importantes ha hecho el IDEA allí? Pues no os he dicho una cosa, pero hace unos años se descubrió OH80, que es un esqueleto parcial de parántropo, asociado también a dentición de este hominino. Pues fue relevante porque digamos, de esta especie se conocía muy bien digamos, el esqueleto craneal, pero el esqueleto postcraneal en ese momento no se conocía tan bien. Entonces, bueno, pues digamos, vamos aportando información por un lado y luego por otra, pues por otro lado, pues se va avanzando y lo que has hecho hace 10 años, pues ya empieza a quedar un poco... Pero bueno, al final también es lo de siempre. Si detrás de cada estudio hay un planteamiento bueno, con una base sólida, eso va a permanecer. Que luego puedes aplicar herramientas más modernas que te permitan conocer X, Y y Z que no conoces hoy, bien. Pero digamos, lo que se hace con una base científica y con una base sólida, eso sí que va a perdurar. Que al final es a lo que hacía alusión con lo del posmodernismo y todo esto. O sea, lo sólido sí quedará ahí, se puede quedar desfasado en cierto sentido, pero algunas cosas, pero bueno. Es más, en cosas de cronología, bueno, pues si mañana encuentran, imagínate, no sé, un habilis en una cronología en la que no lo conocemos, pues ahí sí cambian los paradigmas, claro, tenemos que replantear un poquito todo, ¿no? Pero bueno, se va viendo, es parte de eso, de la disciplina. Bueno, pues para ir ya cerrando, que no queremos entretenerte más, que tenemos muchas cosas que investigar, vamos a cerrar haciendo una reivindicación de la prehistoria, que a nosotros somos los primeros conscientes de lo complicado que es muchas veces en el mundo de la divulgación que aparezca la prehistoria, porque la prehistoria es verdad que tiene como una serie de popes, ¿no? Como Arzuaga, por ejemplo, que son personas muy mediáticas Le que mandamos también un saludo desde aquí. que aparecen continuamente, se les tiene muy presente a nivel social y demás, pero lo que es la prehistoria en sí, a ellos muchas veces al final se les acaba preguntando sobre el futuro, sobre la inteligencia artificial, sobre no sé qué, pero la prehistoria tiene poca presencia y nosotros que estuvimos haciendo un programa de divulgación de historia en la 2, costaba mucho meter temas de prehistoria precisamente por eso que hemos hablado muchas veces, de que no aparece un personaje concreto, no hay una historia, un relato que contar, sino que todo parece como más abstracto y en realidad es tan bonito como lo que estamos viendo contigo, que es el origen de la humanidad. Y Claro. muchas veces eso se pierde y la gente se está perdiendo cosas muy interesantes porque tenemos todavía esa obsesión de contar historias como muy concretas, con unos personajes muy definidos. Sí, bueno, también igual tenemos nosotros culpa también en esto. Y es que al final muchas veces nos centramos en el dato, el dato, el dato, en el artículo, el artículo, el artículo, el congreso, y luego tan importante como la parte científica es la parte de la divulgación, es decir, el sacarlo fuera, el que se conozca, el que al final tú también tienes que crear un poquito, ¿no? Digamos, ese interés, porque alguien que no lo conoce desde fuera, pues es que, claro, si no suena, pero también es deber nuestro, ¿no? Que suene y que se conozca y hacer cosas que, digamos, lleven todo esto a la gente.
Y de hecho, justo, ya no me quiero enrollar, pero en 2014 creo que fue, el IDEA hizo la exposición de Laguna de la Humanidad y estuvo viajando por varios museos en España y luego también viajó a Tanzania. Entonces, claro, con ese tipo de actividades tú sí llevas la trayectoria a la gente entra al museo, ve réplicas, ve herramientas, le explicas por qué esto es así, por qué esto es así, entonces digamos que todo suma, claro. Y, y bueno, y programas como en el que vosotros estuvisteis trabajando y demás, pues al final ayudan mucho a que la gente, digamos, se empiece a interesar un poquito, ¿no? Por todos estos temas. Sí, En sí. ese sentido, muchas gracias también por prestarte a venir aquí. Y bueno, tenemos en el chat a Ignacio Martín Lerma, que de hecho te da las gracias por los estudios que haces y bueno, y a nosotros indirectamente por defender la prehistoria siempre que podemos. Pero eso al final hay que ir a todos los sitios a hablar de las movidas que se está haciendo, a intentar que bueno se conozca un poco mejor, pues en este caso la prehistoria y en otros casos pues otras cosas. Sí, sí. Bueno, pues yo también os quería dar las gracias a vosotros, de verdad. Ha sido, ha sido una vuelta al pasado interesante. No, sobre todo porque es curioso, ¿eh? Que mi primera excavación, jolín, fuera con vosotros. Yo no sabía ni cómo se cogía el paletín. Así fue. Queremos pensar que contribuimos a construir tu arqueóloga de hoy en día. Algo, yo creo que algo. Y luego mucha culpa también la tiene Ignacio. Eso que se lleva. Bueno, no sé si David tiene algo más. No, nada, agradecerte una vez más que hayas sacado tiempo para estar con nosotros, que se te hayan pasado un poco los nervios que tenías con esta entrevista y que por lo menos la hayas disfrutado un poco. Sí, sí, mucho. Tenía más miedo porque sabía que me iba a sentir muy cómoda. Y cuando estoy cómoda hablo mucho. Entonces tenía más miedo que... No, muchas gracias a vosotros, de verdad. A ti, a ti. A vosotros y bueno, a todos los investigadores y a toda la gente que, digamos, aporta su granito de arena para que conozcamos un poquito mejor el pasado. O sea, nuestro pasado, al final, nuestros orígenes. Eso es, eso es. Mm. Bueno, pues por cerrar un poco esta merienda cena, simplemente estad atentos a las redes porque anunciaremos por ahí el siguiente persona que vendrá aquí a hablar con nosotros. Porque ojalá pudiésemos anunciarla ahora, ¿verdad, Ojalá Jorge? pudiéramos anunciar a esa persona. Ojalá te acordases de quién es. Y el día, porque en realidad tengo que ver si puedo dentro de 2 semanas. En principio estaremos aquí dentro de 2 semanas, ¿vale? Pero yo no estoy seguro de que vaya a poder. Bueno, Entonces, como me ha gustado, yo si queréis vuelvo. aquí las puertas siempre están abiertas. Así que bueno, alguien habrá en algún momento en todas partes. ¿No era así la peli o algo así? Lo de toda la vez. Bueno, lo dicho. Muchas gracias a todo el mundo por estar ahí. Y Y nada. se me ha olvidado decirlo, el IDEA tiene redes sociales Ah, que podéis seguir. Que claro, está muy bien que la gente siga cuentas de divulgación y tal, pero que seguir a los propios equipos que investigan allí in situ. sí. Tenemos Twitter, Instagram y Facebook. Y en muy breve empezamos a darle movimiento otra vez porque ya nos vamos en un mes a Tanzania. En menos, no, en un poquito más de un mes. Subid fotos chulas y las compartimos. Venga. Pondremos las redes por. Bueno, en este vídeo en la parte de abajo, ¿vale? Las va a tener cuando lo subamos a YouTube y todo eso. Pero las intentaremos poner también cuando movamos esto un poco por nuestras redes para que las sigáis. Así que nada, un abrazo a todo el mundo y nos vemos por aquí. Adiós.